Que el Señor les bendiga, qué gusto saludarlos. Hoy estamos en día de prédica y meditación de la palabra del Señor, por lo que hoy los saludo desde Guatemala, el pastor Jorge Valle del Olivo Ministerios, para que podamos hoy seguir estudiando un tema que iniciamos el domingo pasado, y es acerca del juicio final a la ciudad eterna. Muy buenas noches, Lucky de Broy, Ani López, les bendecimos en el nombre de Jesús y me alegro muchísimo que hoy podamos compartir este tema con ustedes, la segunda parte del tema. Estuvimos estudiando el domingo pasado acerca de algunas preguntas, ¿verdad? Eh, de qué sucederá en los tiempos finales. Y empezamos a hablar de algunas preguntas como ¿hasta cuándo Dios va a permitir el mal? ¿Hasta cuándo va a sufrir el ser humano? ¿Tendrá Satanás la última palabra? ¿Será la muerte el final de todo? Y empezamos contestando que no, va a haber un final. Mi querida Alice Ovalle, te bendigo en el nombre de Jesús. Entonces vimos el domingo pasado que va a haber un final de la rebelión, de la maldad. Va a haber un final para Satanás y todos sus secuaces, ¿verdad? Van a terminar. También vimos acerca de, de que va a haber un juicio final para la maldad, para aquellos que nunca quisieron someterse a Dios, y va a haber un juicio, el juicio del gran trono blanco de Dios, donde van a presentarse todos aquellos que, que nunca se arrepintieron delante del trono y que no reconocieron a Jesús como Señor y Salvador. Mi querida hermana Elizabeth, un gran abrazo, gran beso, te enviamos desde los Olivo Ministerios. Pues hablamos acerca de eso, hablamos de eso, de ese juicio de gran trono blanco y cuando los libros fueron abiertos o van a ser abiertos, ¿verdad? Los libros de las obras, pero también se va a abrir el libro de la vida, donde los que tengamos escritos nuestros nombres allí no vamos a ser juzgados porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Erika Alvío, le bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno, hermano, que ya estás por acá. Y vimos, y el último punto que vimos, solo estoy haciendo una pequeña recopilación para que vayamos entendiendo el tema, era que la muerte y el Hades también van a ser juzgados. Aquello que hoy se percibe como el máximo enemigo de la humanidad, aquel lugar donde ricos, pobres y todos van, como es la muerte, también va a llegar el fin de la muerte, va a llegar el fin del infierno. Esto, esto no es eterno. Y entonces vamos a iniciar hoy el tema. Mi querida Celia Victoria, le bendecimos en el nombre de Jesús. Eh, Creo que mi hermana Celia el domingo pasado hizo una pregunta que yo no pude leer en el momento, que cuando estábamos hablando de que también el infierno, el Hades y Satanás van a ser juzgados en ese juicio de gran trono blanco y van a ser echados al lago de fuego, donde ya se encuentra para ese momento el anticristo y el falso profeta. Y entonces nuestra hermana Celia preguntó quién era el falso profeta. Pues me tomo unos minutos únicamente, tal vez no para profundizar tanto, pero para hablar algo. El falso profeta va a ser una de las bestias que se levanta o significadas en la Biblia como una de las bestias que se va a levantar en el final de los tiempos, en el tiempo de la tribulación. Y con bestia nos referimos a cómo mira Dios a estos personajes que se levantan, que son como bestias destructoras que devoran y destruyen a la humanidad. Uno de ellos es el anticristo y otro de ellos es el falso profeta que se levanta. Él aparece como con cuernos de cordero, pero con boca de dragón. Eso quiere decir que va a presentarse como alguien santo, alguien
inocente, alguien que lleva a la bondad, pero la verdad es que es un dragón que devora, es una bestia feroz que devora, y esto significa que va a ser un líder religioso extremadamente poderoso en el final de los tiempos, que va a unir a todas las religiones en una adoración al anticristo. Esto solo lo digo en forma general, pero él va a ser el que va a levantar la estatua de la abominación desoladora en el templo que se va a reconstruir en Israel. Él la va a levantar y va a llevar el culto universal, un culto unificado o un culto ecuménico, en el que todas las religiones van a llevar adoración a la bestia. Pero estos dos van a ser vencidos en la segunda venida de Cristo y lanzados al lago de fuego. Son los primeros habitantes del lago de fuego. Me detuve un momentito aquí porque quería responder la pregunta que me hizo mi hermana Celia el domingo pasado y lamentablemente no la pude leer. Y entonces vamos a continuar. Porque ¿qué pasa? Bueno, vimos, yo entiendo que tal vez en el estudio pasado que dimos, se queda una sensación así como un poco de angustia, ¿vale? De todo lo que va a suceder al final, pero no lo que leímos, esto que es tremendo, como el juicio de los pecadores, de los malvados no arrepentidos, es la parte que le toca a los no arrepentidos, a los que no quisieron creer, a los que se les dio la oportunidad y no se arrepintieron. Pero ahora vamos a empezar a ver qué pasa después del juicio del gran trono blanco, porque ahí no termina la historia. Para la parte rebelde de la humanidad, para los ángeles rebeldes, para los demonios, para ellos sí es el fin, ese juicio del gran trono blanco, porque ahí su sentencia eterna es dictada. Pero para nosotros eso no es el fin, porque vamos a ver qué pasa después de ese juicio. Entonces, bueno, si estamos listos, vamos a seguir hoy con la palabra de Dios. Y dice, para que me acompañen a Apocalipsis capítulo 21 y versículo 1, Apocalipsis 21, 1, para que podamos ir ahí llevando la lectura de la palabra de Dios. Y dice la palabra, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Juan nos cambia completamente el escenario cuando el apóstol Juan, cuando está describiendo las cosas, y ahora vemos que después de ese gran juicio de trono blanco, bueno, de hecho, mientras está dando ese juicio del trono blanco, la tierra y el cielo cambian completamente. Y entonces vemos un contraste tremendo donde después del juicio, después de ese trono, después del lago de fuego, vemos ahora una nueva creación. La historia no termina en el juicio, la historia termina en la presencia de Dios. Esto es algo que vimos, pero quería volverlo a detallar porque es importante qué esperamos al futuro. ¿Qué esperamos? ¿Cuál es nuestra esperanza que tenemos que tener como creyentes? Y esto lo vimos, pero solo lo voy a marcar nuevamente porque ese es el inicio del estudio. Y leímos que Isaías 65:17 dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Dios va a hacer una nueva tierra, algo completamente nuevo, y también un nuevo cielo. Aquí pues hay una discusión teológica y filosófica si todo el universo va a ser cambiado, pero creo que aquí lo que se está refiriendo muy probablemente es a la Tierra como lo conocemos hoy, como planeta Tierra. Se va a crear una nueva Tierra y un nuevo cielo, una nueva atmósfera. Y lo anterior no vendrá más al pensamiento. Dice segunda de Pedro, pero nosotros esperamos, según sus promesas,
cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Miren qué tremendo, porque eso, aquí ya no mora la iniquidad, aquí ya no mora la maldad. Y esa es la respuesta a una de las preguntas que hicimos al principio. ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué la maldad aún reina? Porque está dando tiempo al ser humano a arrepentirse. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando llegue el tiempo en que Dios decida que es hasta aquí, ahí se juzgará toda maldad. Será una nueva tierra donde ya no mora la injusticia, ya no mora el pecado, ya no mora la iniquidad, sino mora la justicia. Y cuando dice nuevo, la palabra yo les explicaba que es kainos. En griego, la palabra griega es kainos, que es totalmente nuevo, renovado, una calidad nueva. Por eso nosotros tenemos que saber que como creyentes, la salvación o la esperanza mejor bíblica que tenemos, no solamente es escapar del juicio, que es una parte, obviamente, miren, no estar delante de ese trono blanco para ser juzgados por nuestras obras, ya es algo tremendo, pero no es solamente eso, sino que la esperanza que tenemos nosotros es que Dios vamos a contemplar la obra definitiva de Dios, una creación donde la justicia habita y donde podemos saber que el pecado ya no tiene dominio. Y eso es algo muy grande. Pues bueno, ahora venimos con las buenas noticias, porque ¿qué pasa después del gran juicio de trono blanco? Vemos que hay nuevos cielos y nueva tierra. Y entonces podemos esperar, ¿qué podemos esperar? El final del sufrimiento humano, el final del sufrimiento humano. ¿Va a haber un final? Hay unas preguntas que hicimos al principio. ¿Habrá un final para el sufrimiento humano? Sí. Hay un versículo que debería tocar profundamente nuestro corazón, que es Apocalipsis 21:4, que dice la palabra de Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mira, este es un pasaje tremendo, porque está hablando del final del sufrimiento a todo ser humano. Porque no dice que Dios va a eliminar las lágrimas, porque dice, sino que dice que Dios mismo va a secar todas nuestras lágrimas. Va a llegar el momento donde encontraremos el consuelo total, porque Dios que creó al ser humano, el Dios que vio cada noche de dolor, el Dios que escuchó cada oración, el Dios que supo de toda lágrima que nosotros derramamos, ese Dios maravilloso nos va a llevar al momento donde ya no habrá más muerte, donde ya no habrá más llanto, no más clamor ni más dolor. Y es importante saber que todo aquello que hoy nos hace llorar no va a tener la última palabra. Pero seguimos, porque aquí no termina. Y entonces vamos a ver algo dónde vamos a vivir, dónde vamos a habitar, porque hay muchas preguntas acerca de qué va a pasar con nosotros en la eternidad. ¿Qué va a pasar más allá de ese juicio de gran trono blanco? ¿Dónde vamos a estar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser? Y entonces vamos a ver aquí dice Apocalipsis 21, 2 y 3. Dice la palabra de Dios. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos,
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí encontramos el corazón de toda esta esperanza, porque el cielo no solamente es un lugar hermoso. Miren, la mayor bendición que nosotros podemos esperar no es el oro. Nuestra esperanza no son las calles, no son las puertas, no son las piedras preciosas que va a haber en el cielo. Ni siquiera la mayor esperanza que podemos nosotros tener de la vida eterna es que yo no, ni siquiera que ya no va a haber, va a haber ausencia del dolor. La mayor esperanza que nosotros podemos tener es Dios mismo. Dios mismo estará con su pueblo. Miren, desde el principio de la historia, Dios ha querido habitar con el ser humano. Lo formó para tener comunión con él. Adán y Eva fueron formados, creados por nuestro Padre Celestial para tener comunión con él, habitar con él. Porque en el principio Dios estuvo en el huerto, después estuvo en el tabernáculo, después estuvo en el templo. Pero encontramos que finalmente hay una maravillosa promesa que dice, Él morará con ellos. Esta es la promesa más grande. La misma presencia de Dios estará con nosotros y esa presencia será permanente. La presencia de Dios será permanente. La comunión que tengamos con Dios va a ser más profunda que la que tuvo Adán y Eva en el paraíso. Va a ser una comunión perfecta. Va a ser la comunión que tiene el Padre con el Hijo, porque nosotros estaremos en el Hijo. Y entonces la comunión será perfecta y permanente. Y el gobierno será justo. Esa es una enorme y gran promesa que tenemos los hijos de Dios. Porque vamos a ver a esta nueva Jerusalén. Pero miren, hoy vamos a entender que la nueva Jerusalén no es una ciudad como nosotros la conocemos, una ciudad inerte, una ciudad que está hecha de piedras y mezcla. No, es una ciudad viva en la cual nosotros somos parte de esa ciudad. Y entonces vamos a ver las características de esta nueva Jerusalén, porque dice Juan que él vio la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y entonces algunos se han confundido y dicen, bueno, entonces, ¿con quién se casó Dios? ¿No se va a casar con su iglesia? ¿O no se casó con su iglesia? Y ahora aparece una nueva Jerusalén como una esposa ataviada para su marido. Porque tenemos que entender que la nueva Jerusalén está integrada por los hijos de Dios. Nosotros somos parte de esa ciudad y por eso bajamos como la esposa ataviada para su marido. Y entonces vamos a ver las características de esta nueva Jerusalén. Y esto vamos a verlo. Yo voy a sacar algunos pasajes porque está en todo el Apocalipsis capítulo 21 y 22. Aquí estamos, vamos a ver algunos pasajes. Pero vamos a ver que esta ciudad tiene 12 puertas. Vamos a verlo aquí, Apocalipsis 21, 12. Y dice que la ciudad tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles. Y nombres escritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces vamos a ver que Israel también tiene una parte en esa nueva Jerusalén. Las 12 tribus de Israel están inscritas en las puertas de la nueva Jerusalén y hay 12 ángeles en cada una de las puertas.
Y dice, y otra característica, ya vimos que tiene 12 puertas. El número 12 tiene una connotación muy particular en la Biblia. Generalmente habla de gobierno y el gobierno perfecto de Dios, el orden perfecto de Dios. Y por eso se hablan de 12 tribus, se habla de 12 puertas. Pero también se habla de, en la Nueva Jerusalén, se habla de 12 cimientos. Y dice aquí, ven ustedes, Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los cimientos, que son la parte fundamental de la ciudad, no son las tribus de Israel. El fundamento de la eternidad, el fundamento de la nueva Jerusalén, son los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y eso significa que la enseñanza de Cristo a través de sus apóstoles, donde es cimentado el evangelio, la doctrina de Cristo, es el fundamento de la Nueva Jerusalén. Generalmente los cimientos están escondidos bajo tierra. Los cimientos normalmente no se ven, pero en la Nueva Jerusalén los cimientos son de una belleza extraordinaria. Son tremendamente porque se miran, porque la Nueva Jerusalén desciende de lo alto y se ven que los cimientos son los 12 apóstoles de Cordero. Y esto nos recuerda la historia de redención y de la fidelidad de Dios. La palabra que fue dada por Cristo Jesús a sus apóstoles y que eso fue el fundamento de la enseñanza bíblica. Esa es la historia de la redención y de la fidelidad de Dios. Las palabras que han sido dadas son verdaderas y es el fundamento de la vida eterna. Y vamos a ver otra característica de esa nueva Jerusalén. Yo creo que todos hemos cantado aquella alabanza que dice calles de oro, mar de cristal, porque una de las características es que las calles son de oro, pero no es un oro natural, son un oro tan puro que es transparente como el vidrio. Y lo vemos aquí mismo, lo tengo, Apocalipsis 21:21, donde dice que las 12 puertas eran 12 perlas. Eso es referido a las puertas que habíamos hablado, y cada una de las puertas era una perla. Pero dice, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Juan describe a la Nueva Jerusalén como que tiene una calle que es de como oro puro, pero es un oro diferente, es tan fino que es transparente como el vidrio. Y lo que en este mundo consideramos un tesoro, allí aparece como parte del escenario de la ciudad de Dios. El oro de la tierra, los que quieren acumular el oro de la tierra, no es nada en el cielo. Realmente es solo el asfalto divino, ¿verdad? Porque allá solo sirve para caminar sobre él. Luego nos dice la palabra de Dios que en esa nueva Jerusalén, solo estoy dando una semblanza breve de la nueva Jerusalén, porque podríamos verlo más a detalle. Pero dice que en esa nueva Jerusalén no va a haber templo. Nosotros entendemos y hemos visto en la historia que la Jerusalén terrenal tenía el templo. Primero el templo que construyó Salomón, el templo reconstruido por Zorobabel, el templo reconstruido por Herodes y el que va a ser reconstruido al final de los tiempos. Jerusalén, desde los tiempos que fue capital de Israel, siempre tuvo templo, porque ellos querían tener la presencia de Dios ahí. Pero en esta nueva Jerusalén no va a haber templo. Y la pregunta es, ¿por qué necesitaríamos un templo? Si Dios mismo estará presente, no necesitaremos buscar la presencia de Dios porque viviremos
permanentemente en su presencia. Dios mismo va a habitar en la Nueva Jerusalén. Y nosotros seremos parte, dice, si ustedes se recuerdan, de las promesas que le hace Cristo a la iglesia, a las iglesias de Apocalipsis. Al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Pero qué es templo? Estamos hablando. El templo es la misma Nueva Jerusalén. Seremos parte de la ciudad celestial y ahí estará la presencia de Dios habitando. Y vamos a ver. Y dice aquí Apocalipsis 21-22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y miren, el Señor Todopoderoso es el templo de ella. Y dice, el que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. Nosotros estaremos permanentemente en esa presencia de Dios. Otra característica que tiene esta ciudad es que no habrá ya necesidad del sol ni de la luna como vivimos actualmente en este planeta. No tenemos necesidad, dice aquí Apocalipsis 21-23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aquí está hablando como un sol y una luna. La gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Mira, esto es que ya la Nueva Jerusalén no va a depender de las estrellas, porque la gloria de Dios será su luz. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y luego dice que Él era la luz de los hombres. Y eso va a ser al final, el mismo verbo de Dios, el Todopoderoso, va a ser el que va a iluminar la Nueva Jerusalén con una luz perfecta. No la luz del sol, la luz perfecta de Dios. Hay otras cosas tan hermosas. Si tienen algunas preguntas, comentarios, pues pueden hacérmelo ahí saber. Dice, qué maravillosa la Nueva Jerusalén, dice Lucky de Broy. Alex Ovalle dice, Padre, permítenos estar en la Nueva Jerusalén, ya también lo que yo le pido. Dice la Victoria, dice, gloria a Dios. Pero bueno, dice la palabra de Dios, que ahí en esa ciudad no va a entrar el pecado, no puede entrar ya el pecado. No puede entrar el pecado. Dice Apocalipsis 21-27, no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué significa eso? Que solamente los creyentes en Cristo van a vivir y habitar en la Nueva Jerusalén. Y ya no va a entrar cosa inmunda. Miren qué diferencia con el mundo presente. Aquí convivimos con el pecado, allá no. Aquí existe corrupción, allá no. Aquí existe muerte, allá no. Aquí existen lágrimas, allá no. Aquí existe el temor, allá no va a existir. Aquí existe el pecado, allá no entrará nada inmundo, solo entrarán aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de vida. ¿Qué más habrá en esa ciudad celestial? El río de agua de vida. Dice Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. El río de agua de vida. Qué
extraordinario este río. El río sale del trono mismo de Dios. El trono representa, ya vimos, gobierno, autoridad, y la vida procede de Dios. Y esto es lo que significa el río de Dios. La vida procede de Dios y sale del trono de Dios, y nosotros estaremos ahí presentes en el trono de Dios. El Dios es la fuente de la vida, y nosotros vamos a habitar donde está la fuente de la vida. Por eso no gustaremos más la muerte. Y junto al río está el árbol de la vida. ¿Se recuerdan de este árbol de la vida? La Biblia comienza con el hombre expulsado del jardín y separado del árbol de la vida, que fue sembrado en el jardín del Edén. El hombre tenía acceso al árbol de la vida, pero no lo probó. Y Dios le negó el acceso con el hombre cuando ya había pecado. Por eso puso los querubines para que no accedieran nuevamente al jardín del Edén, para que probar del árbol de la vida, de estas hojas del árbol de la vida. Porque no quería que el hombre existiera una eternidad con el pecado. Pero va a llegar el tiempo en que el hombre nuevamente, el hombre como humanidad, hombre y mujer, estaremos disfrutando del río de Dios y del árbol de la vida. El hombre fue expulsado del jardín y separado de este árbol, pero la historia termina con el pueblo de Dios en su presencia y pudiendo disfrutar del árbol de la vida, porque lo que el pecado arruinó, Dios lo restauró. Lo que el pecado arruinó, Dios lo restauró. Y dice aquí la palabra de Dios, que ya Apocalipsis 22:3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Entonces aquí hay una pregunta. Primero vamos a ver, la maldición que entró por causa del pecado fue destruida completamente. Ya no estará presente para siempre. El pecado y la maldición que vino como consecuencia del pecado tuvo y tendrá su fin. La historia comienza en Génesis y empieza con el pecado de la humanidad, del hombre y la mujer, y la maldición que esto arrojó. Pero termina con un pueblo donde ya no hay más maldición, sino que la obediencia de ese pueblo trajo bendición. Porque el pecado produjo separación, pero Dios produce reconciliación. El pecado produjo muerte, pero Cristo produjo vida. El pecado produjo maldición, pero Dios eliminó toda maldición a través de Jesucristo para traernos bendición. El pecado produjo lágrimas, pero Dios va a secar cada lágrima de nuestro rostro. Pero aquí hay una preguntita y hay una respuesta, aunque es un verso pequeño. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Entonces la pregunta que muchos se hacen, ¿y qué haremos allí? ¿Qué vamos a hacer en la Nueva Jerusalén? ¿Qué vamos a hacer en el cielo? ¿Qué vamos a hacer en la presencia de Dios? ¿Estaremos aburridos todo el tiempo? No. Aquí dice la respuesta. Y sus siervos le servirán. No va a ser una eternidad vacía. Le serviremos a Dios. Yo me preguntaba, y te pregunto a ti, ¿qué es lo que haces hoy? ¿A qué le dedicas tu tiempo hoy? Pues dedicamos el tiempo a muchas cosas.
Pero el mejor tiempo es el que le dedicamos a servir a Dios, porque ese tiempo es el entrenamiento de la eternidad, porque lo que hacemos en el servicio de Dios, va a ser nuestra función eterna, vamos a seguir siendo servidores de Dios. Y espero que aquí hayas aprendido bien a servir a Dios, porque este es nuestro campo de entrenamiento, porque allá le vamos a servir eternamente. ¿En qué le serviremos? Dios sabrá, no nos especifica aquí en qué serviremos, pero tendremos una eternidad y una actividad continua donde no hay aburrimiento, no es una existencia vacía, sino es una existencia llena de plenitud en el servicio de Dios. Y dice aquí el 22:4, que es el siguiente versículo. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y verán su rostro. Miren qué promesa. Veremos su rostro. Eso quiere decir que vamos a tener no una relación distante con Dios. Incluso hoy que tenemos ya comunión con Dios, aún vamos a ese tiempo donde será la consumación de la promesa, donde veremos su rostro. Y cuando la Biblia dice que veremos su rostro, es que tendremos ya no solo una relación por fe con Dios, sino tendremos una comunión plena con Él. Su nombre estará en sus frentes, dice. Eso quiere decir, es un símbolo de pertenencia, de identidad, de comunión, que somos de Él. Estaremos cara a cara. No sé si ustedes han escuchado aquella hermosísima canción que se llama Cara a Cara, que hizo un pastor. Su letra se llama Marcos Vidal, no, Marcos, me dicen ustedes ahí, pero él expresa precisamente esto, que la esperanza más grande que tenemos como creyentes no es todo lo demás, sino que es ver al final a nuestro Señor, a nuestro amado, a nuestro Dios, cara a cara. Eso es lo más grande que tenemos y es la esperanza más profunda en la que tenemos que poner nuestra fe. Ahora, si ya sabemos algunos de los detalles, porque hay otros detalles ahí que podríamos ver de la eternidad, pero estos son algunos detalles para que veamos y tengamos por lo menos un pincelazo de lo que será la eternidad y cuál es nuestro destino y cuál es la diferencia entre un destino de alguien que no cree en Cristo con alguien que sí cree en Cristo. Porque probablemente si lo vemos con los ojos de actualidad, podemos decir, no, hombre, pero si nosotros con relación a ellos no estamos tan bien, ellos están mejor, tal vez tienen mejores puestos, tienen mayor autoridad, están mejores, sí, pero nosotros estamos aferrados a las promesas donde la eternidad es de victoria, de gozo y de plenitud. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros hoy, ya que sabemos estas cosas de la eternidad? Porque después de mostrarnos todo esto, tenemos que saber que Jesús nos da una última palabra. Jesús nos da una última palabra. Y nos dice en Apocalipsis 22:12, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo viene pronto y vendrá por nosotros, por su pueblo, por su esposa. Y viene y nos dará recompensa a cada uno según sea su obra. Entonces vemos que la salvación no es por obras. Sí, no es por obras, pero tendremos recompensa según sean nuestras obras. Entonces, ¿las obras tienen alguna importancia acá? Sí, por supuesto que sí. Porque tenemos que dar frutos en esta tierra. Frutos de amor, de paciencia, de tantas cosas. Cristo nos ha puesto buenas obras para que caminemos en ella y tengamos recompensas. Porque Cristo viene.
El juez viene, el Salvador viene, el Cordero viene, y cuando venga, traerá consigo su recompensa para cada una de las obras que hemos hecho en su nombre. Y dice Apocalipsis 22:12, dice también aquí, 22:14, pero no lo puse mal acá, es 22:14. A ver, si apuntan, por favor lo cambian, 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mira, bienaventurados los que tienen derecho a ese árbol de la vida y entran por las puertas de la ciudad. El derecho no lo ganamos nosotros, lo ganó Cristo. Pero con ese derecho que ganó Cristo en la cruz de Calvario, nosotros tenemos derecho a entrar, a probar del árbol de la vida eterna. Y entras por las puertas de esa ciudad maravillosa. Entonces, yo creo que la pregunta no es solamente cómo va a terminar el mundo. Esa no es la pregunta más importante, aunque ya tenemos la idea de cómo va a terminar el mundo. La pregunta clave es, ¿dónde estaré yo cuando Cristo venga? ¿Me encontrará fiel? ¿Me encontrará esperándolo? ¿Me encontrará como las vírgenes prudentes con su lámpara llena de aceite? Eso quiere decir con llenos del Espíritu Santo. ¿O nos encontrará llenos de pecado, alejados de Él? Porque tenemos que entender que va para la humanidad, hay dos finales y hay una decisión. Dos finales y una decisión. La Biblia, ya hemos visto en estos estudios, que nos muestra dos realidades. Por un lado, nos presenta a Satanás, que será juzgado, que la muerte será destruida, que el Hades será juzgado, que el pecado no entrará a la ciudad y que aquellos que no están inscritos en el libro de la vida van a enfrentar el juicio. Esa es una realidad. Pero tenemos la otra realidad. La otra realidad es la vida eterna, los cielos nuevos, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, el árbol de la vida, el río de agua de vida, ausencia de la muerte y del dolor, ausencia de las lágrimas y sobre todo Dios habitando con su pueblo. Por eso, hoy que hemos hablado acerca de estas verdades del futuro y eternas, esto no debe terminar solamente como una información sobre el futuro. Debe terminar con una decisión. Porque Jesús está diciendo, ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Y nosotros tenemos que decir, sí, ven Señor Jesús. Miren lo que dice Apocalipsis 22:20. Él da una palabra y nos está diciendo a nosotros, ciertamente vengo en breve. Y la respuesta nuestra debe ser, sí, ven Señor Jesús. Ven. Porque mira, el mundo está pasando. Las riquezas pasan, los gobiernos pasan, las generaciones pasan, las ciudades pasan, los gobiernos pasan, incluso nuestros cuerpos pasan. La historia que conocemos va a tener un final, pero la palabra de Dios no pasará. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Permanezcamos fieles, guardemos nuestra fe, vivamos en santidad. No amemos este presente por encima de Cristo. Esperemos al Rey, porque un día llegará. Y miren, va a llegar el día. Y tenemos sufrimientos, tenemos dolores, pero va a llegar el día que ya no vamos a decir, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo terminará este dolor? Porque llegará el día cuando el dolor habrá terminado. Ya no vamos a decir cuándo va a terminar la muerte, porque la muerte va a terminar. Ya no vamos a decir, Señor, ¿cuándo veremos tu rostro? Muéstranos tu rostro, porque estaremos delante de Él. Y aquel día vamos a saber que valió la pena permanecer fiel. Valió la pena permanecer fiel. Todo lo demás va a tener un final. Satanás va a tener un final, la muerte va a tener un final, el pecado va a tener un final, pero la presencia de Dios con su pueblo no tendrá final. Y por eso vimos que la Biblia termina con esta hermosa invitación y esperanza. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Quiero terminar con una oración para que permanezcamos fieles, porque Cristo tiene promesas para nosotros, promesas de tremendas que hemos visto hoy. Por eso vale la pena permanecer, aunque veamos que todo lo que está a nuestro alrededor está cambiando, pero nosotros permanecemos fieles. Padre Santo, Señor, hoy pido, bendito Dios, Señor, para que en medio de cualquier prueba nosotros permanezcamos fieles, para que en medio de todo, Señor, el dolor, la tristeza, la angustia, la ansiedad, permanezcamos fieles. Señor, para que aquel día, Señor, no salgamos avergonzados, Señor, sino que nosotros, Señor, estemos, Señor, en tu presencia, viendo tu rostro para siempre. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que haya sido de bendición estos temas que no son tan usuales de que toquemos, pero que son importantes que sepamos. Tengamos clara cuál es nuestra esperanza y caminemos y perseveremos porque creemos en ella. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Les mandamos un gran abrazo, un saludo desde acá. Si quieres mandar tus diezmos y ofrendas, puedes hacerlo y contactarnos con nosotros. El Señor bendiga sus vidas y que la paz de Dios guarde su mente y su corazón. Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy buenas noches.